Segunda de Crónicas, capítulo 34. Para que continuemos nuestra serie que he llamado Una política explícitamente cristiana. Segunda de Crónicas 34. Para que veamos cómo el resultado de el conocer que el Señor Jesucristo es Rey sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los gobernantes de la tierra, y que Él como Rey debe ser servido tanto por la Iglesia como por el gobierno civil. Que los gobernantes civiles legítimos deben seguir la palabra de Dios, deben obedecerle, deben buscar su gloria. ¿Cómo se manifiesta eso en la vida de una nación? Y vamos a ver ahora un ejemplo de un rey que cambió su nación y la hizo explícitamente cristiana. Segunda de Crónicas 34 nos habla acerca del reinado del rey Josías, el último de los reyes de Judá que hizo lo recto a los ojos de Jehová. Un rey que asumió el gobierno de Judá a los 8 años. Hijo de un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Amón era su padre. Nieto de Manasés. Un hombre que es descrito en el capítulo 33, versículo 2, como que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero este es un rey, Josías, que hizo grandes reformas. Las más profundas reformas en la vida de su pueblo. Voy a leer el capítulo 34 completo para contexto, pero vamos a enfocarnos hoy día en los versículos 29 hasta el 33. La palabra inspirada de Dios dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros
para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban de cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en manos de los encargados, y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías, y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste sus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Oremos. Padre, hemos leído esta parte, Señor, de la historia de este rey, Josías, un siervo tuyo que hizo lo agradable a tus ojos y que es modelo entonces, Señor, para nosotros. Las naciones, Señor, te pertenecen. De la misma forma que Israel. Te pedimos, Señor, entonces que tú nos ayudes a entender cómo se ve una nación que ama y que reconoce a su rey. Ayúdanos, Señor.
Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dense Manasés, su abuelo, y Amón, su padre, eran hombres impíos que habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿De qué forma Josías, este niño, cuando comienza a reinar, puede hacer esto que es maravilloso y que es un quiebre con lo que Judá estaba viviendo en este tiempo? Es un cambio, una reforma absolutamente a contramano, contracultural de lo que había en su nación en este tiempo. Bien, es sin duda resultado de la gracia de Dios. Pero no pensemos en que es un resultado, un milagro inmediato, sino que más bien a mí me parece que hay algo que acontece en la vida de Manasés, su abuelo, que va a repercutir en la vida de Josías. Vean el capítulo 33, el versículo 10. Dice Manasés, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo con ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales se aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que habían edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. ¿Qué es lo que pasó entonces? Manasés, siendo un rey joven, impetuoso, se dejó llevar por lo que él había visto también anteriormente a él, por lo que los reyes anteriores a él estaban haciendo. Edificó altares para otros dioses, se olvidó de Jehová, pero Dios envió su juicio, envió su castigo. Él es llevado a Babilonia, y ahí en los sufrimientos de Babilonia, él se arrepiente, él ora, y Dios en su gracia lo convierte. Y él comienza una reforma. Quizás ya en sus últimos días, él comienza una reforma en la cual un poquito su pueblo se vuelve a Dios. ¿Por qué digo un poquito? Porque, por ejemplo, nos va a decir que aún el pueblo adoraba en los lugares altos. Estos lugares altos que habían sido construidos para la adoración de los falsos dioses. Dice, ahí ellos adoraban, aunque adoraban a Jehová. El camino no había sido aún completo. Sin embargo, ya vemos acá al final de sus días
esta reforma que él comienza, pero él muere. Y entonces viene al trono su hijo Amón, del cual se nos dice muy poco. Hay solamente 5 versículos que nos van a hablar acerca de Amón. Entre ellos, entre esos versículos se nos dice que él hizo lo malo delante de los ojos de Dios, que él nunca se humilló delante de Jehová, que él fue asesinado por sus siervos en su casa. Y entonces, con la muerte de Amón, comienza el reinado de este niño Josías. Este niño que probablemente haya recibido la enseñanza de su abuelo ya en su tiempo más adulto, en el tiempo en el cual él ha sido convertido. Y entonces viene, no tanto la influencia de su padre, sino que por la influencia de su abuelo, viene la reforma que Josías va a realizar en Judá. Y de aquí entonces nosotros podemos sacar algunas conclusiones, ya algunas aplicaciones. Abuelos, sepan que ustedes pueden ser grandes influencias en la vida de sus nietos. Ustedes deben ser buenas influencias en la vida de sus nietos. Ustedes deben mostrar a sus nietos el amor que Dios ha tenido para con ustedes. Ustedes ya maduros, que han experimentado los quebrantos, los dolores y también la bendición de haber sido perdonados por Dios, guardados por Él. Tienen el deber de influenciar no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. La Escritura va a decir que es una gran bendición cuando los abuelos pueden ver a sus nietos caminando en los caminos de Dios. Cuando ellos ven a sus nietos caminando en los caminos de Dios, ven que hicieron bien con sus hijos. Porque ahí hay una continuidad del trabajo que ustedes, abuelos, comenzaron. La religión cristiana es una religión familiar. Es cierto que muchos, o quizás algunos de ustedes, son primera generación de cristianos. Y eso puede acontecer y está bien. Pero el camino natural del cristianismo es que se vaya pasando de padres a hijos. Fue así desde Abraham. O incluso antes, desde Eva. Se le dice que su descendencia vendría el que pisaría la cabeza de la serpiente. Abraham y a tus hijos. Uno de los sacramentos, señales del pacto, es precisamente el bautismo que es ministrado a los que creen y a sus hijos. Debemos nosotros entonces estar considerando el deber que tenemos como abuelos, como padres, de enseñar a nuestros niños. Josías comenzó a reinar cuando él tenía 8 años. A los 16, 8 años, después de 8 años siendo rey, él comenzó una gran reforma en su nación. Benjamín, ¿cuántos años tiene? 13. Piensen en Benjamín, 3 años más. Siendo un rey, todo un reino por detrás, teniendo que gobernar y cuidar de toda una nación. Disculpa, Benjamín, pero hoy día yo no te veo a que en 3 años más estés listo para realizar
esa tarea. Probablemente ninguno de nosotros hubiera estado a esa edad. Y eso habla muy mal de nosotros. Vivimos un tiempo en el cual glorificamos la niñez. Y queremos que los niños sean niños durante mucho tiempo. Y es por eso que hoy día encontramos personas de 30 y tantos que aún son niños, que pasan gran día o gran parte de su día jugando PlayStation, sin aún estar capacitados para poder guiar no una nación, sino que su casa. Eso no pasó de un momento a otro. Eso es lo que ha venido pasando durante mucho tiempo. Y nosotros vemos acá el ejemplo de un hombre de 16 años que puede guiar a su nación a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Muchos describen a Josías como el más santo, el más pío de los reyes de Judá. ¿Qué es lo que hace Josías? Josías comienza con esta reforma, en primer lugar, destruyendo. A los 8 años de su reinado, dice el versículo 3, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían hecho sacrificios. Comienza entonces él su reforma. 4 años después que él comenzó a buscar a Dios, al Dios de sus padres. Ahora, en el año 12 de su reinado. ¿Y cómo comienza esta reforma? Destruyendo la adoración a los falsos dioses. Se derribaron delante de él los altares a los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol, despedazó las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. En su nación no había lugar, por lo menos públicamente, para la adoración a los falsos dioses. Las religiones falsas no son simplemente expresiones de la cultura o de otra cultura. Obviamente es parte de la cultura. Toda religión es parte de una cultura. Pero no es simplemente, o no es solo eso. No es solamente como si hubieran culturas distintas y que todas ellas tienen que ser respetadas y que sus expresiones tengan que ser respetadas. Vimos nosotros en la convención uno de los argumentos de la plurinacionalidad es que todas las culturas que han habido o que había en nuestro país deben ser igualmente respetadas. Y por lo tanto sus religiones deben ser igualmente respetadas. Por eso nosotros vimos algunos ejercicios religiosos de las culturas o de los pueblos, ¿cómo se llama? Pueblos originarios, originarios en la convención. Esa es la filosofía de por detrás. Toda cultura, todo pueblo y por lo tanto toda religión es igual que los otros. Como si hubiera un derecho humano
a tener cada uno su religión, como si hubiera el derecho humano de adorar cada uno a su Dios. Pero aquel que es quien da los derechos al hombre, el único quien da derechos a los hombres, porque no son las sociedades, no son las constituciones que le dan derechos, es Dios quien da derecho al hombre, porque Él es el creador del hombre, y Él es su Señor. Nunca nos ha dicho que existe el derecho de adorar a otros dioses. El primer mandamiento comienza diciéndonos que no solamente los cristianos, sino que nadie puede adorar a otros dioses. Y esto no es algo solamente del Antiguo Testamento, no es algo solamente de la nación de Israel. El primer mandamiento es parte de la ley moral de Dios para toda la humanidad. Nabucodonosor, cuando se convirtió, el rey Darío, cuando manda a reconstruir o ayuda a la reconstrucción de Jerusalén, ellos dos hombres paganos, pero que se convierten, pero no porque lo hayan visto en la palabra, sino porque forma parte de la ley moral en los corazones de todos los hombres. Ellos van a castigar por medio de la ley la blasfemia contra Dios, contra el Dios vivo y verdadero. La adoración a los falsos dioses no es un derecho humano. Nadie puede ni debe adorar a otros dioses. Pero también Josías dice que quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Qué es lo que había acontecido en Israel por causa de la influencia de estas otras religiones, a estos otros dioses? Comenzaron a haber sacerdotes que ya no eran los sacerdotes que Dios había ordenado, los hijos de Aarón, los levíticos, sino que ahora habían otro tipo de sacerdotes. Y a estos también Josías los saca, porque ellos no podían ser sacerdotes en el pueblo de Dios. Justo esta semana estaba viendo un post de un pastor que quizás yo no lo leí con que se prestaba para llevar interpretaciones. Yo voy a dar mi interpretación, ya que no había que importarse tanto por la institucionalidad de la iglesia. Pero cuando la iglesia se preocupa de la institucionalidad, se olvida de su misión, se olvida de la comunidad. Y uno de los ejemplos que me dio después, y que no seguí la conversación, es como predicar denominacionalismo. No sé qué significa eso, pero lo que yo veo es un espíritu así en el evangelicalismo de hoy. Dios ha dado a la iglesia, obviamente, le ha dado una misión, le ha dado un foco de trabajar con las personas, pero Él nunca dijo, háganlo como ustedes quieran. Él nos dio un modelo de cómo ser iglesia, un modelo de cómo realizar la misión. La misión no se realiza de cualquier forma, se realiza predicando, usando los medios de gracia. Nos dice que son los pastores, los ministros, quienes deben ejercer esos medios de gracia. Nos dice cómo esta institución debe ser gobernada. No somos presbiterianos simplemente porque pensamos que este es el mejor y el más práctico modelo de iglesia. Somos presbiterianos porque creemos que la iglesia enseña el presbiterianismo como la forma en la cual la iglesia debe ser gobernada. Es cierto que hay creyentes en otras iglesias no presbiterianas,
no somos sectarios, no somos una secta. Pero sí es cierto también que esas iglesias están equivocadas en su forma de gobierno y en su ser. No, o la institución de la iglesia es importantísima, porque Dios nos dijo cómo la iglesia, o cómo debe ser la institución de la iglesia, cómo debe caminar la institución de la iglesia, cómo debe ser gobernada la institución de la iglesia para la gloria de su nombre. Josías hizo quemar los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Esta reforma nos dice que incluso Josías fue más allá de lo que era su reino. Josías era rey en Judá, pero nos va a decir en el versículo 7, cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las sepulturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces esta reforma comienza prohibiendo y castigando la adoración a los falsos dioses, la falsa adoración a Dios. Pero la reforma, obviamente, no puede ser simplemente la destrucción de lo malo que había. Esta reforma también implica construcción. Y entonces él manda a que con mucho cuidado se reparase el templo. Es interesante que el templo está en un estado deplorable en este momento. ¿Por qué? Porque la falsa religión no puede convivir con la verdadera religión. La falsa religión va a destruir siempre la verdadera religión, porque no son simplemente alternativas, son enemigas. Y la destrucción entonces de la falsa adoración era necesaria para poder reconstruir la verdadera adoración al verdadero Dios. En medio de esta tarea de limpieza, de reconstrucción, Hilcías encontró el libro de la ley de Jehová. El libro de la ley de Jehová que había dado a su pueblo por medio de Moisés. Y él viene entonces y lee el libro de la ley delante del rey. Y dice entonces el versículo 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos es una demostración de humillación y de espanto delante de Dios. Porque él entiende, y él dice en el versículo 21, grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. El rey Josías entonces entiende la ley de Dios, entiende el pecado en el cual ellos han caído y se humilla delante de Dios. Y él manda entonces a algunos hombres a ir a consultar a Jehová acerca de lo que estaba en este libro. Y van a Hulda, la profetisa. Y entonces ella dice, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro, que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Dios es justo en traer su juicio sobre esta nación.
Pero él también dice: más al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también he oído, dice Jehová. Y entonces Dios muestra, en medio del juicio, su gracia y su misericordia para con este rey. Porque este rey se humilló. Porque este rey se conmovió delante de la ley de Dios, delante del actuar de Dios. Se humilló, lloró por su pueblo. Y entonces el rey muestra su misericordia y su gracia. ¿Y cuál es la respuesta de Josías? La respuesta de Josías a la gracia de Dios es hacer un pacto. Dice el versículo 31, hizo delante de Jehová pacto en mi caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Hizo un pacto nacional. Y aquí entonces los pactantes nos ven. La Iglesia Presbiteriana Reformada ha sido conocida por años como la Iglesia de los Pactantes. Es la Iglesia de los Pactantes porque en los tiempos de la Reforma, la primera y la segunda Reforma escocesa, se firmaron pactos en los cuales el pueblo, junto a sus reyes, hicieron el pacto de obedecer a Dios y de que su nación fuese una nación cristiana para siempre. En 1643, Escocia, junto con Irlanda e Inglaterra, firmaron lo que se llamó el Pacto y la Liga, o la Alianza Solemne. ¿Qué es lo que trajo finalmente que se escribiera la Confesión de Fe de Westminster en los catecismos? Toda la Asamblea de Westminster cambió su caminar por este pacto que se habían hecho. Irlanda, Escocia e Inglaterra se unirían y tendrían una religión siguiendo la religión de Escocia. Nuestros hermanos pactantes no hicieron el pacto nacional porque a ellos simplemente se les ocurrió. ¿Cómo que podríamos? Hagamos un pacto. Porque ellos, leyendo precisamente el Antiguo Testamento, entendieron que la respuesta al pacto de gracia es el que el pueblo haga un pacto con Dios. Esta gracia que Dios tiene para con Josías es el resultado del pacto que Él ha hecho con su pueblo. Porque Dios se relaciona con su pueblo y con la humanidad por medio de pactos. El pacto de gracia, en el cual Dios promete ser el Dios de su pueblo y llamar para Él las consecuencias de la desobediencia al pacto, es mostrado ya a nuestros padres Adán y Eva allá en el jardín. Cuando Dios le dice que de la simiente de la mujer o de la descendencia de la mujer vendrá el que pisará la cabeza de la serpiente. Es también este pacto expresado a Noé, que Dios no acabaría más con la tierra por medio de un diluvio. Este pacto también es expresado al padre Abraham. Capítulo 15, capítulo 17, capítulo 13, 15 y 17 de Génesis. Ahí nosotros tenemos esa gran visión de Dios pasando por el medio de los animales partidos, llamando para sí las consecuencias, el derramamiento de la sangre que implicaría quebrar el pacto. Y la respuesta al pacto de gracia, la respuesta de la gracia de Dios al hombre, es que el hombre haga un pacto con Dios. Y específicamente, lo que estamos viendo ahora es que las naciones hagan pacto
con Dios. Vean, por ejemplo, en Josué. Josué capítulo 24. El último de los capítulos del libro de Josué comienza diciendo: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y vean ahora el versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Josué entonces llama a todos los líderes del pueblo, llama a todo el pueblo y hace un pacto con el pueblo de que ellos obedecerían a Dios. Vean en 2 de Crónicas, capítulo 15. Las reformas del rey Asa. En el versículo 9 dice: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, y de todo su corazón y de toda su alma. Y el versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Entonces cuando Josías hace un pacto, él tampoco dijo: ¿cómo puedo yo responder a esta gran gracia de Dios? Él vio lo que Israel había hecho en la historia. Pactos con Dios de obedecerle, juramentos de servirle. Vean en Nehemías, pues están volviendo después de la esclavitud. Nehemías capítulo 9, versículo 38. En el capítulo 9, Nehemías está mostrando, o primero confesando los pecados y mostrando la misericordia de Israel para su pueblo. Y entonces el versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y ustedes ven ahí en sus Biblias, el capítulo 10 comienza con una larga lista de hombres, de nombres que firmaron este pacto. En este pacto, ellos decían que obedecerían la ley de Dios. La respuesta del hombre a la gracia de Dios, la respuesta al pacto de gracia, es hacer pactos con Dios. ¿Cómo se ve este pacto? Volvamos al relato del rey Josías. Dice el versículo 29, 2 de Crónicas 34, 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de todos ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. En este pacto, entonces, están incluidos los gobernantes de la nación, como todo el pueblo. Es por eso que cuando hablamos del hacer pactos,
No estamos hablando solamente de pactos individuales que nosotros tenemos que hacer juramentos a Dios. De hecho, cuando nosotros somos convertidos, cuando nosotros somos incluidos dentro de la iglesia visible, cuando nos hacemos miembros de la iglesia, hacemos un pacto individual con Dios. Lo declaramos a Él nuestro Señor. Pero no se queda ahí. Las naciones también hacen un pacto. Por medio de sus gobernantes y todo el pueblo hacen entonces la promesa a Dios. Fíjese como aquí están presentes tanto los gobernantes civiles como los eclesiásticos, podríamos decir, y todo el pueblo de Judá para hacer este pacto. ¿Y qué dice este pacto? Guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. La respuesta a la gracia de Dios es prometer a Él fidelidad. Fidelidad de la nación y de cada uno de sus integrantes. Una fidelidad que debe ser con todo el corazón, con toda el alma. Una fidelidad que se va a expresar en obedecer sus mandamientos, sus estatutos y ponerlos por obra. ¿Quién no querría que nuestra nación, nuestros gobernantes, hicieran un pacto así con Dios? ¿Quién no querría que nosotros nos comprometiéramos a obedecer la ley de Dios con todo nuestro corazón? Que la ley de Dios sea la ley de nuestro país. Pero eso es muy legalista. Pero eso es muy extremo. Pero eso no va a acontecer nunca. Dios dice que va a acontecer. Él dice que las naciones vendrán. Obedecer la ley de Dios nunca es legalismo. Si nosotros esperamos que por obedecer la ley de Dios, Dios muestre su gracia y nosotros podamos ganarnos su amor cumpliendo la ley, eso es legalismo. O imponer leyes a otros que nosotros mismos no cumplimos. O imponer leyes que Dios no ha mandado, eso es legalismo. Pero obedecer los mandamientos de Dios en respuesta a su amor no es legalismo, eso es lisa y llanamente cristianismo. Eso es lo que el propio Señor Jesucristo enseñó. Y eso es lo que todas las naciones deben hacer. A nadie le hará mal que la ley de Dios sea ley sobre él. Porque no hay ley más justa, no hay ley más buena que la ley del Dios que es justo y bueno. Las leyes de los hombres pueden ser justas o injustas y malas. Las leyes de Dios no. Dios nunca le impondrá una ley injusta a los hombres, porque Él es justo. Dios nunca le impondrá una ley que sea mala a los hombres, porque Él es bueno. Ningún cristiano entonces debería estar en contra de que la ley de Dios sea la ley de la nación. No tiene sentido. No tiene sentido que los hombres piensen que si ellos no creen en Dios, entonces Dios no es autoridad sobre ellos. Que si alguien no cree en Dios, entonces va a ser malo tener los 10 mandamientos como ley para ellos. ¿Cómo va a ser malo adorar al Dios verdadero? ¿Cómo va a ser malo no matar? Los cristianos que piensan que la ley de Dios no debe ser ley para todas las naciones, simplemente ponen el amor y el temor al hombre más que a Dios. Colocan la sabiduría del hombre por sobre la sabiduría de Dios. Y eso, además de no glorificar a Dios, le hace mal al hombre.
Es cierto. La ley civil de Israel es para Israel. No tiene sentido aplicar la ley civil de Israel al hombre, a todas las naciones, porque fueron dadas específicamente para la nación de Israel. Hay leyes en la ley civil, como por ejemplo, no cocer un cabrito en la leche de su madre. No hacer un estofado de cabrito usando la leche de su madre, de la cabra, como el líquido ahí para cocerlo. No sé qué aplicación tendrá esa ley para nosotros. Probablemente esa ley está ahí porque había naciones alrededor de Israel que lo hacían. Hay leyes civiles en Israel, como por ejemplo, la ley de las fronteras. Hasta dónde llegaba cada territorio. Hay leyes civiles en las cuales decían que, por ejemplo, ¿se acuerdan? No me acuerdo ahora el nombre. De esta familia, de estas mujeres que llegan que su padre había muerto y que por lo tanto entonces ellas no heredarían, su familia no continuaría heredando la tierra. Y Moisés le dice, no, sí, ustedes van a heredar la tierra, pero ahora ¿dónde están esas familias? Ya no tiene ningún sentido esa ley civil. La ley civil es la ley civil para Israel. No es obligatoria para todas las naciones, pero los 10 mandamientos sí. La ley civil de Israel es una forma de aplicar los 10 mandamientos, no es la forma. Pero los 10 mandamientos deben ser el fundamento de toda la ley de los hombres. Y una nación explícitamente cristiana va a tomar los 10 mandamientos, la ley moral, como siendo su ley. Ahora, ¿eso es solo para el Antiguo Testamento? No. Ya hemos visto, y creo que se nos hace muy claro, que el reinado del Señor Jesucristo, el reinado mediatorial del Señor Jesucristo, de hecho, comienza en el tiempo del Nuevo Testamento. Con su ascensión, Él es puesto en el trono a la diestra del Padre para reinar sobre todo nombre, sobre todo principado. Él es Rey de Reyes desde su ascensión. Por lo tanto, el Antiguo Testamento está aquí fuera de esto. En el Nuevo Testamento y en los tiempos del Nuevo Testamento, los reyes tienen el deber de doblar sus rodillas. Y el nombre que les he dado, sobre todo nombre, es para los tiempos del Nuevo Testamento y los tiempos que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Vean en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Vean ahora Romanos 6. Romanos 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vean 2 Corintios 8, 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Desde Ezequías, pasando por la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos y en Corintios, nosotros vemos que el lenguaje es igual. El lenguaje del pacto es darse a Dios como un sacrificio. Es someterse a Dios toda nuestra vida. Eso es el lenguaje del pacto. Nosotros ahora vivimos para Dios nuestro Señor. El Nuevo Testamento, nosotros vivimos para Cristo, quien es nuestro Rey.
De hecho, en Romanos capítulo 10, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es hacer un pacto con Dios. Confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Este es el lenguaje del pacto. Esta es la respuesta a la gracia de Dios, la respuesta que Dios exige de todos los hombres. Expresar con nuestra boca, hacer un pacto de obediencia a nuestro Señor, porque el Señor Jesús es nuestro Señor. Y los reyes, de forma especial, no como todos los hombres, sino que en su calidad de reyes, tienen el mandamiento. Efesios, Colosenses, Filipenses, Apocalipsis, nos muestran que ellos, en cuanto reyes, tienen el deber de doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Y ellos, como reyes, entonces, representan a sus naciones, porque las naciones deben doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Finalmente, vamos al libro de los Salmos, el Salmo 116. Salmo 116, versículos 12 y 13. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿De qué forma nosotros podemos responder a los beneficios que Jehová nos ha dado? ¿De qué forma nosotros podemos responder a la gracia de Dios por nosotros? Tomamos la copa de la salvación e invocamos su nombre. Marchamos con Él en su ejército. Él es Jehová, es nuestro Dios. No me acuerdo en qué lugar de la Escritura dice que nosotros llevaremos el estandarte. Y que Cristo será nuestro estandarte. Y que marcharemos. Entonces, alguna vez, díganme yo después, yo fui parte de la, ¿cómo se llama? De la brigada del tránsito de mi colegio. Y me tocó en uno de los desfiles, por supuesto los niños ahora ni saben, antes hacían desfiles, algunos desfiles, varios desfiles en el año en el colegio, y entonces me tocó llevar el estandarte de mi colegio. Sería un gran privilegio. Llevar el estandarte era ir delante de todos los que desfilaban del colegio, con la insignia del colegio. Entonces, la persona que hablaba decía, ahora delante de nosotros el colegio de Carmen, el colegio donde yo vivo. La Escritura dice que Cristo será nuestro estandarte. Y no solo de nosotros, sino que de las naciones. Las naciones llevarán ese estandarte. Pasará el estandarte, por aquí pasa Chile, de Cristo. Que pertenece a Cristo, porque Él va delante de la nación que es suya. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. Dios quiere entonces que nuestra nación y que las naciones tengan una visión explícitamente cristiana. Algunos valores de la Biblia no son suficientes. Hoy día, quizás es más probable compartir algunos valores con musulmanes que con algunas personas que postulan, que con los ateos. Quizás algunos musulmanes están de acuerdo, y algunos mormones, católicos, judíos, contra el aborto. O contra el matrimonio homosexual. Ahí ya no sé si mormones, judíos. Pero eso no es suficiente. La Escritura no nos dice eso.
La Escritura, cuando pauta nuestra visión política, es siempre explícitamente cristiana, porque es por Cristo y por la corona de Cristo que nosotros tenemos que guiar nuestra visión política, por sus derechos que le fueron dados a Él como Rey, por causa de su sacrificio, por amor a la iglesia. Debemos tomar la copa de la salvación e invocar el nombre de Jehová. Los beneficios que tenemos de Él son muchos. Y como dice el Salmo 110, nosotros tenemos que entregarnos voluntariamente el día de su poder para ser parte de su ejército. Este ejército que no va a pelear con armas físicas, carnales, sino con aquellas que son espirituales, con la oración, con la predicación de la palabra. Es de esa forma que crece el reino de Cristo. Es de esa forma que las naciones vendrán a ser de Él y lo reconocerán como el Señor, como el Rey. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Porque tú, Señor, nos enseñas. ¿Cuál es la respuesta que tú esperas? No solamente de los individuos, sino que de las naciones. Las naciones son un tema tan común en la palabra. Las familias de la tierra, las etnias, las naciones serán benditas en el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Las naciones son de Él. Tú se las diste, Señor, para que Él reine desde Sion sobre todas ellas. Él lleva escrito en su muslo: Rey de reyes, Señor de señores. Ser una nación cristiana significa ser una nación que ha hecho un pacto de obedecerle, de servirle, de adorarle. Te pedimos, Señor, que tú entonces nos ayudes en este trabajo, Señor, que sabemos que puede ser lento. Pero, Señor, también sabemos que tú tienes el poder para hacerlo rápidamente. No sabemos, Señor, cuándo nuestra nación se hará cristiana, pero sabemos que así será. Es nuestra esperanza, es nuestra convicción. Ayúdanos, Señor, entonces a glorificar a Cristo con nuestra visión del gobierno. Pero, Señor, que el crecimiento de tu iglesia comience, o de tu reino comience, Señor, por nosotros, por la iglesia. Haznos fieles, Señor, para poder predicar acerca de ti. Haznos fieles, Señor, para adorarte. Que podamos llegar, Señor, a otros. No solamente nosotros, sino que todas las iglesias, Señor, sean fieles y lleguen a otros, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestra nación. Obra, Señor, un avivamiento en nuestra nación. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado de forma especial, Señor, sobre las iglesias, sobre los predicadores, sobre todos aquellos que escuchan, Señor, tu palabra. Que seamos fieles para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Pero gracias, Señor, también por la esperanza. Porque podemos ver tu bondad. Porque no desmayamos, Señor, porque vemos tu mano puesta sobre nosotros. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.